Llevo unas semanas trabajando en la rutina que estoy haciendo cada mañana para reducir mis niveles de estrés y los picos de cortisol. Contexto. El año pasado fue sin duda uno de los más estresantes de mi vida. Por diferentes motivos acabé lidiando con situaciones que me hacían sentir un alto nivel de estrés diario. El estrés al final lo que hace es ponerte en modo de alerta y muchas veces por falta de tiempo no puedes lidiar con ello y esto te hace estar en piloto automático. Lo malo de esto es que acabas desconectando de ti y hasta podemos llegar a ser negligentes con nuestras propias necesidades. A mí el estrés no solo me afectó a nivel mental, sino también físico, y es que creo que cuando nos acostumbramos a vivir en alerta, acabamos desarrollando una alta tolerancia a este estrés y no nos damos cuenta de que estamos tan estresados. En mi caso, yo no sabía que tenía un nivel de estrés tan alto hasta que fue mi cuerpo el que lo manifestó a través de desequilibrios hormonales. Me cambió el tipo de piel de seca a muy grasa, se me caía el pelo, gané mucho peso, tenía taquicardias, ansiedad y por supuesto me acabó afectando a la salud. De hecho, meses más tarde siento que aún a día de hoy mi cuerpo sigue todavía expulsando todo ese estrés que viví. Por eso en estas últimas semanas he estado informándome y buscando nuevas rutinas, hábitos que reduzcan esos picos de cortisol y niveles de estrés, así como encontrar una rutina que sea respetuosa conmigo y con mi cuerpo, siendo realista. Al final tiene que adaptarse bien a mis horarios, las obligaciones que yo tengo en el día a día y las necesidades, y por supuesto sin caer en el perfeccionismo y esta hiperproductividad que vemos a día de hoy. Empezando por la manera en la que nos despertamos. Para mí lo más importante es centrarme en las primeras horas del día nada más levantarme. Tengo programada una alarma suave y gradual, ya que hay muchos estudios que han demostrado que esto ayuda a reducir el estrés de la mañana al evitar un despertar tan repentino y abrupto con alarmas que son estridentes y con sonidos muy fuertes. Por otro lado, algo que intento hacer es no posponer la alarma, ya que esto puede fragmentar el sueño y aumenta el nivel de estrés porque al volver a dormirte inicias otro ciclo de sueño que se ve interrumpido a los pocos minutos cuando vuelve a sonar tu alarma. A mí personalmente me cuesta mucho no posponer la alarma, siempre me levanto muy cansada. Por tanto, un truco que tengo es dejar el teléfono lejos de la zona donde duermo para que de esta forma me tenga que levantar y apagar la alarma y una vez de pie, ahí sí intentar practicar el hábito de no volver a meterte en la cama. Por ejemplo, yo lo que hago nada más apagar la alarma es lavarme la cara con agua fría y después ponerme algo de musiquita suave para levantarme de forma gentil. Antes, algo que solía hacer siempre era el ayuno intermitente y desayunaba más tarde a media mañana porque nunca he tenido mucha hambre nada más levantarme. Además bebía bastante café, incluso bebía varias tazas a lo largo de la mañana. Sin embargo, lo que hago ahora es desayunar a primera hora. Actualmente ya no bebo café en las 2 primeras horas tras despertarme porque es cuando nuestros niveles de cortisol están más altos. El cortisol es la hormona del estrés, por lo que beber algo con cafeína hace que ese pico de cortisol perdure más tiempo, que es precisamente lo que intento evitar. Entonces, en su defecto, lo que hago es prepararme una infusión de manzanilla o de jengibre, cúrcuma. También me tomo mis suplementos, que esto es algo que a veces se asocia mucho a personas mayores, pero la realidad es que me han ayudado mucho a mi equilibrio hormonal, también en mis ánimos, especialmente en invierno, que siento que me apago bastante y he notado mucha mejoría a raíz de tomarlo.
Esto es algo que no he dicho en la rutina de despertarme, pero algo que intento evitar es el uso de redes sociales nada más despertarme. Es algo que creo que es muy complicado porque al final muchas veces tienes ganas de comunicarte, dar un mensaje de buenos días, decirle algo a alguien, comunicar algo para el trabajo o para clase, tienes que ir a algún lugar. Siento que estamos tan conectados que es complicado desconectar así de repente. Por tanto, algo que yo hago es que cuando apago la alarma doy un vistazo rápido por si hay algo pendiente que contestar y después le doy la vuelta, lo dejo en la habitación y me voy a desayunar. Y a veces desayuno en silencio, otras veces desayuno leyendo. Últimamente estoy leyendo más que nunca porque he estado haciendo bastantes ayunos de dopamina en redes sociales, también probando distintas rutinas y siento como que el despertarme con redes, nada más levantarme, hace que me estimule demasiado y lo que quiero precisamente es despertarme despacio. Así que leer me está ayudando un montón y decidí darle una oportunidad al libro electrónico ya que no me terminaba de convencer, siempre he dicho que soy más de papel y había probado a leer en el iPad y no me gustaba, pero desde que lo he probado, porque me lo recomendó mucha gente, tengo que decir que me encanta, me parece un formato súper práctico porque a mí por lo menos que no me gusta ir cargada a los sitios, siempre me dejaba los libros en casa y ahora como el Kindle es ligero y me cabe en todas partes, me lo llevo a todas partes, incluso cuando estoy en casa, en lugar de mirar la pantalla del móvil, estoy viendo la pantalla del Kindle leyendo. Así que siento como que tengo mucha más calma en mi día a día leyendo y me ayuda un montón. Por cierto, lo estoy alquilando con Grover, que llevo ya un año alquilando distintos dispositivos con ellos, sobre todo cámaras, para ver cuál se adaptaba mejor a mis necesidades, ya que he estado cubriendo algunos eventos de vídeo, fotografía. Y la verdad es que me encanta la idea del alquiler de tecnología, funciona súper bien. No es una colaboración con la marca, pero siempre tengo descuento con ellos, así que si os interesa os lo dejo en la cajita como siempre. Y se me ha olvidado decirlo, pero tiene opción a compra, lo cual está muy bien. Posiblemente si decido que le doy el uso suficiente lo acabe comprando, porque la verdad es que me encanta el libro electrónico y este año tengo muchos viajes, así que me lo pienso llevar. Una de mis asignaturas pendientes el año pasado fue la de mejorar mi relación con el deporte, la cual no conseguí básicamente porque debido a unos tiempos muy ajustados y mucha carga de trabajo, llegaba incluso a dormir una media de 3-4 horas diarias. La falta de descanso me hacía estar siempre cansada y la única actividad compatible con mis horarios era ir al gimnasio porque al final, al estar abierto todo el día, tú puedes elegir la hora a la que vas y si algún día sales antes o más tarde de trabajar, pues se puede adaptar un poco más a tus necesidades en lugar de un centro que a lo mejor tienes pactada una hora a la que tú vas a clase. Y a pesar que durante una época de mi vida sí que disfrutaba mucho de ir al gimnasio, a día de hoy es algo que no me llena y busco otras actividades. Por tanto, el adaptar mi tiempo o adaptar esas actividades a mi rutina de una manera realista me ha ayudado a conciliar mejor el deporte en mi día a día. Lo que suelo hacer es salir a caminar, intento caminar varios días a la semana, no todos los días puedo, pero intento hacerme unos 5 kilómetros andando deprisa. Y también estoy suscrita a una escuela de yoga online donde dan clases de yoga tanto en streaming como en clases grabadas y esto lo que me permite es, según mis horarios cambiantes, poder conectarme a cualquier hora y hacer una práctica. ¿Que me gustaría hacer una actividad colectiva y relacionarme más? Sí, pero siendo realista con mi situación actual en la que soy freelance, tengo mucho trabajo y aparte estudio 3D por las noches, entonces el poder adaptar el deporte en mi día a día de una manera flexible me permite integrarlo mejor y también ponerme las cosas fáciles. Algo que acabé descuidando meses atrás cuando tenía mucha prisa y no tenía tiempo para prácticamente nada fue mi higiene y mi autocuidado. Y esto es muy importante a pesar de que se puede concebir como algo superficial, básicamente porque es una manera de decirte que tu tiempo es importante.
No necesitas rutinas súper exhaustivas para demostrarte que puedes darte un minuto para ti, simplemente encontrar algunos momentos, una vez al día, un par de veces al día, un par de veces a la semana, donde puedas asearte bien, donde puedas sentirte a gusto, echarte una cremita, darte un masaje, pero demostrándote que es importante parar y es importante dedicarte tiempo, igual que se lo dedicaríamos a otras personas. Algo que he aprendido también en estas últimas semanas es que creo que he tendido mucho a compararme con una versión mía del pasado en la cual era muchísimo más productiva o aparentemente más productiva que ahora. La realidad es que las necesidades y las obligaciones que teníamos en el pasado no son las mismas que tenemos ahora. La vida no es lineal y vamos evolucionando a lo largo de los años. Y por ejemplo, yo antes me levantaba siempre a las 6, 6:30, era súper productiva, pero al final esto se debía a que me lo podía permitir porque en aquel momento trabajaba a media jornada y la otra media la dedicaba a estudiar, a mis actividades, al deporte. Tenía mucho más tiempo y también tenía mucho más tiempo para descansar. Por eso creo que es importante el no compararte con las rutinas de los demás. Muchas veces veo que está de moda el tema de levantarte a las 5, 6, 7 de la mañana y esto está fenomenal si puedes tener ese horario, pero si no es realista con tus necesidades tienes que adaptar ese horario a lo que te conviene. Al final, si te levantas a las 6 de la mañana para ser más productivo pero has dormido solo 4 horas, vas a conseguir lo contrario porque vas a estar cansado todo el tiempo. Por tanto, intenta dejar de compararte con versiones del pasado. Si en el pasado sientes que habías sido más productivo, piensa en todas las cosas que tienes que atender en el día de hoy y que es totalmente normal tener esa sensación de que no llegas a todo. No necesitas llegar a todo, es que a veces es simplemente imposible. El ser humano no es una máquina, todos fallamos. Y bueno, yo por ejemplo siempre cuando me voy apuntando mi lista de tareas diarias, siempre dejo para el final unas cuantas que las tengo un poco más flexibles en el caso de no llegar, pasarlas al día siguiente. Hay días que llego, hay días que no, pero lo que intento es ser totalmente sincera y totalmente realista con todo aquello que puedo abarcar y no castigarme por ello ni hablarme mal si no consigo llegar a esos propósitos. En algún momento llegaré. Y sobre todo el intentar ir paso a paso en lugar de proyectar mis metas en el resultado final. Dicho esto, esta sería mi rutina para bajar esos picos de cortisol y reducir los niveles de estrés diario. A día de hoy siento que estoy intentando hacer detox de estrés después de tantos meses de trajín. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Dicho esto, como siempre, muchas gracias por pasarte un día más por aquí y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo.